Bien, bueno, el día de hoy vamos a ver factoriales, pero ya encaminado a las aplicaciones con respecto a lo que son permutaciones y, bueno, aterrizaremos en combinaciones, ¿no? Entonces, bueno, hablando de factoriales, ya habíamos comentado que las permutaciones, en este caso, factorial de n, que es n factorial, se lee por, en forma general, n factorial, es n por n menos 1, por n menos 2, por n, así hasta 3 por 2 por 1, ¿no? Entonces, esa parte ya la habíamos comentado. Ya habíamos dicho que 2 factoriales 2, 3 factoriales 6, ¿no? 4 factorial, por ejemplo, es 24 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, aquí encontramos algo muy importante, fíjate, las combinaciones. Las combinaciones también se llaman, en este caso, las designan como variaciones, ¿no? Ajá, entonces, aquí, o números combinatorios, ¿no? Entonces, habíamos dicho que las combinaciones n de m, pues eran eran m factorial sobre n factorial por m menos n factorial, ¿no? Bueno, habíamos hablado de r, ¿no? Pero bueno, no quiero que te vayas a confundir. M de n, las combinaciones m de n, es lo mismo como si fuera r de m o r de n, ¿no? Entonces aquí no hay que confundir la notación, simplemente están hablando de, pues, de las combinaciones, ¿no? No es un nuevo tema ni nada. Entonces, fíjate, quiero aterrizar en esta parte, propiedades de los números combinatorios o de combinaciones. Ajá. Entonces, primer propiedad, las combinaciones, los números combinatorios tienen las siguientes propiedades, ¿no? Entonces, las combinaciones 0 de m valen 1 y las combinaciones m de m valen 1 también. Es decir, ¿qué significan las combinaciones 0 de m? Bueno, significa que el número de combinaciones con ningún elemento que se pueden hacer con m elementos. Ajá, entonces vamos a revisar esa parte, fíjate. Entonces, bueno, fíjate, aquí las combinaciones 0 de n, ¿qué significa? Bueno, habíamos dicho que es, puedes hablar de 0 de m o 0 de n, es lo mismo, ¿no? No importa la letra, lo que importa ahí es la posición, ¿no? Que aparezca una n o aparezca una m. Entonces, si yo hablo de las combinaciones 0 de n, sería n factorial sobre 0 factorial por n menos 0 factorial, ¿no? Entonces, ¿quién es n menos 0 factorial? Pues es n, y bueno, ya habíamos dicho que por definición 0 factorial, 0 factorial es 1. Ajá. Entonces, como 0 factorial es 1 y n menos 0 es n, entonces estarás de acuerdo que me queda n factorial sobre n factorial, ¿no? Y eso es igual a 1, porque lo mismo entre lo mismo, pues siempre vale 1, ¿no? Entonces ahí está la demostración de por qué las combinaciones 0 de n valen 1, ¿no? Ahora, no nada más las combinaciones 0 de n valen 1, también ahorita vamos a ver las propiedades para las permutaciones, ¿no? Estamos empezando con las combinaciones, pero ahorita vemos también las permutaciones. Entonces, fíjate, las combinaciones, al igual que las combinaciones 0 de n, que valen 1, las combinaciones n de n también valen 1. Ajá, es decir, esto es n factorial sobre n factorial por n menos n factorial. ¿Por qué? Porque aquí estás tomando el r igual a n, ¿no? Es como si tomaras las combinaciones 3 de 3 o 5 de 5 o 6 de 6, ¿no? Entonces, tengo n factorial sobre n factorial y n menos n, estarás de acuerdo que es 0 factorial. Entonces, o se hace 0 factorial aquí o se hace 0 factorial acá. A final de cuentas, 0 factorial por definición vale 1 y me queda n factorial sobre n factorial igual a 1, ¿no? Entonces ahí está demostrada la primera propiedad de las combinaciones, ¿no? Las combinaciones 0 de n valen 1 y las combinaciones n de n valen 1 también. Es decir, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, pues las combinaciones 0 de 7 valen 1 o las combinaciones 7 de 7 valen 1, ¿no? Entonces, bueno, esa es una propiedad importante. La siguiente propiedad de las combinaciones, fíjate, la número 2 me dice que las combinaciones n de m, ajá, es igual a las combinaciones m de menos n de m. O sea, es decir, si yo quiero calcular las combinaciones 3 de 7,
eso va a ser igual a las combinaciones 4 de 7. Pero ¿quién es 4? Pues si te das cuenta, 4 es 7 menos 4. Ajá, entonces digo 7 menos 3. 7 menos 3 me da 4, ¿no? Entonces da lo mismo calcular las combinaciones 3 de 7 que las combinaciones 4 de 7. Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. No la voy a demostrar. Es un poquito ya más complicada la demostración. O, por ejemplo, las combinaciones 99 de 100 son igual que las combinaciones 1 de 100. Ajá, entonces, esa es la propiedad número 2. Y la propiedad número 3 ya es un poquito más elaborada también. Te dice que las combinaciones n-1 de m-1 más las combinaciones n de m-1 son las combinaciones m de n. Bueno, esa está un poquito más enredada, pero bueno, aquí vienen unos ejemplos sencillos, ¿no? Entonces, las combinaciones 2 de 4 más las combinaciones 3 de 4 son igual a las combinaciones 3 de 5, ¿no? Es como si hicieras ahí, agarraras el n, que es de la segunda combinación. Aquí te está diciendo que el n vale 3, entonces lo tomas como 3. Y a la m que tienes ahí arriba, que es 4, le sumas 1, ¿no? Entonces tendrías las combinaciones 3 de 4 más 1, o sea, 3 de 5. Pero bueno, esas son un poco ya propiedades un poquito ya más elevadas. Pero bueno, a lo que quiero aterrizar en esta parte, porque estoy viendo esto, pues porque me interesa mucho el triángulo de Tartaglia, ¿no? Entonces, el triángulo de Tartaglia, se lee Tartaglia, ajá, fue un matemático italiano del siglo XVI. Su verdadero nombre es Niccolo Fontana, ¿no? Entonces, en una guerra recibió un golpe a consecuencia del cual quedó tartamudo. Su apodo, Tartaglia, Tartaja, se hizo tan popular que él mismo firmaba así sus libros, ¿sale? Entonces, tiene una gran historia esta parte, pero bueno, está relacionado con el binomio de Newton, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía del binomio de Newton, ajá, si hacemos una analogía del binomio de Newton con el triángulo de Tartaglia, bueno, pues el binomio de Newton me dice que el famoso triángulo de Pascal, parte de un 1, ¿no? Entonces yo tengo aquí arribita, lo que yo tengo es un 1. Y bueno, pues dijimos que para hacer el triángulo de Pascal, que no es otra cosa que lo que me da el triángulo de Pascal son los coeficientes binomiales, yo lo que voy a hacer es, voy a poner un triángulo de puros unos, ¿no? O sea, mis extremos van a ser 1, 1 más 1, 2. Vuelvo a poner en un extremo 1 más 1, 2 y el extremo 1. Luego entonces vuelvo a poner un 1, 1 más 2 son 3, 2 más 1 son 3. Si te vas dando cuenta cómo va siendo la suma. Luego otra vez un 1, 1 más 3 son 4, 3 más 3 son 6 y 3 más 1 es 4, ¿no? Si nos vamos aquí, otra vez el 1, empezamos siempre con 1, 1 más 4, 5, 4 más 6, 10, 6 más 4, 10, 4 más 1, 5, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo puedo traducir esto? Bueno, vuelvo a repetir, estos son los coeficientes binomiales en un desarrollo binomial del binomio de Newton, ¿no? O sea, cuando yo tengo un binomio elevado al cuadrado, cuando tengo un binomio elevado al cubo, estos van a ser los coeficientes binomiales, ¿no? Para n igual a, este es para n igual a 1, para n igual a 2, para n igual a 3, 4, etcétera, ¿no? Entonces, si hacemos una analogía con el triángulo de Tartaglia, bueno, entonces, este 1, voy a borrar todo lo que escribí y solamente este 1, pues ¿quién va a ser? Pues van a ser las combinaciones 0 de 1. ¿Quién sería este 1? Pues este 1 serían las combinaciones 1 de 1. ¿Sí? Luego, si me voy al siguiente renglón, ¿quién sería este 1? Pues este 1 serían las combinaciones 0 de 2, las combinaciones 1 de 2 y las combinaciones 2 de 2. Entonces ahí tengo 1, 2 y 1. Luego, ¿quiénes serían 1, 3, 3, 1? Pues serían las combinaciones 0 de 3, 1 de 3, 2 de 3 y 3 de 3. Acuérdate que siempre que tenga las combinaciones 0 de n o n de n, siempre estas van a valer 1, ¿no? Esta es igual a 1,
esta es igual a 1. Todas estas son igual a 1, al igual que todas estas de acá. ¿Sale? Entonces, ahí si te das cuenta, ahí está la analogía del triángulo de Tartaglia contra el triángulo de Pascal. Y entonces, si yo tengo en el siguiente renglón 1, 4, 6, 4, 1, pues serían las combinaciones 0 de 4, las combinaciones 1 de 4, 2 de 4, 3 de 4 y 4 de 4, ¿no? Entonces, aquí estamos aplicando las propiedades, fíjate, que las combinaciones, si tú te das cuenta, lo que estamos diciendo es que las combinaciones, aquí te lo escribo, ya dijimos que las combinaciones 0 de n siempre valen 1. Al igual que tengo también en este caso, las combinaciones 0 de n valen 1, ¿no? Y también dijimos que las combinaciones n de n valen 1. Entonces tengo las 0 de n, las 1 de y las n de n. Pero también aquí estamos afirmando, si tú te das cuenta, algo muy importante. Si ves estos números, estos que están acá, ahí voy en orden, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué estoy diciendo? Que las combinaciones 1 de n siempre van a valer n, ¿no? Eso es lo que estoy diciendo. Las combinaciones 1 de n siempre van a valer n, porque las combinaciones 1 de 1 valen 1, las combinaciones 1 de 2, 2, 1 de 3, 3, 1 de 4, 4, 1 de 5, 5. ¿Te das cuenta? Entonces ahí ya te estoy dando otra propiedad muy importante, ¿no? Las combinaciones, acuérdate, 1 de n valen n. ¿Sale? Entonces eso es muy, muy importante. Y bueno, entonces recordando esa parte, aquí me están explicando cómo van saliendo los números del famoso binomio de Newton, ¿no? Entonces, si vemos el desarrollo, ahí están hablando de potencias de n, y lo que quiero enseñarte, bueno, es cómo se ve el desarrollo del triángulo de Pascal, ¿no? Bueno, si nosotros tenemos a más b al cuadrado, pues eso es el cuadrado del primer término, más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, ¿no? Entonces ahí están los coeficientes. Cuando tengo a más b a la 1, sus coeficientes son 1 y 1. Luego, cuando tengo a más b al cuadrado, entonces tengo el cuadrado del primer término más el doble. Ahí están los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? 1, 2, 1. Luego, si tengo a más b al cubo, es el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple del primero por el cuadrado del segundo, más el cubo del segundo. ¿Cuáles son los coeficientes binomiales? 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Etcétera, ¿verdad? Aquí tengo los coeficientes, es la cuarta del primer término más 4 veces, etcétera. Entonces tengo los coeficientes binomiales 1, 4, 6, 4, 1. ¿Sí? Entonces, como podrás darte cuenta, ese es el triángulo de Pascal. Y bueno, en general, para el binomio de Newton, ¿cómo lo puedo ver? ¿No? En general, se obtiene la fórmula que es la fórmula del binomio de Newton, y ahí están los coeficientes binomiales, ¿no? ¿Qué son los coeficientes binomiales? Pues no es otra cosa que las combinaciones, ¿no? Si yo quiero desarrollar a más b a la n, esto va a ser igual a las combinaciones 0 de n, de a a la n, más las combinaciones 1 de n, por a la n menos 1 por b, más las combinaciones, etcétera, ¿no? Las combinaciones 2 de n, de a la n menos 2 por b cuadrada, y así sucesivamente hasta las combinaciones n de n por b a la n. A ver, entonces vamos a ver un ejemplo para que puedas entender cómo sale el desarrollo del binomio de Newton con las combinaciones. Entonces, fíjate, si tengo x más 2 al cubo, me piden hacer el desarrollo. Entonces, por lo que acabamos de ver del triángulo de Tartaglia y por el desarrollo del binomio de Newton, estas serían las combinaciones 0 de 3 por x cúbica más las combinaciones 1 de 3 por x cuadrada por 2, porque acuérdate que cuando hacemos el desarrollo es el coeficiente binomial
Empezamos por 0, 0 de 3 y el primer término elevado al cubo, ¿no? Más las combinaciones 1 de 3 y luego va disminuyendo el término en la x. Entonces el exponente sería x cuadrada y aparece el segundo término que es el 2, ¿no? Más las combinaciones 2 de 3 de x por 2 al cuadrado, más las combinaciones 3 de 3 por 2 al cubo. Ajá, entonces, ¿cuánto valen las combinaciones 0 de 3? Pues las combinaciones 0 de 3 valen 1. Y entonces 1 por x cúbica me queda x cúbica. Luego las combinaciones 1 de 3, acabamos de decir que las combinaciones 1 de n valen n. Entonces las combinaciones 1 de 3 valen 3. Digo, perdón, bueno, sí, 3 y 3 por 2. Aquí tengo el 2, 3 por 2 me quedan 6x cuadrada, ¿sí? Luego las combinaciones 2 de 3 también valen 3. Ajá. Las combinaciones n menos 1 de n siempre valen n. Entonces ahí estamos utilizando, bueno, es otra propiedad más, pero bueno, es las combinaciones 2 de 3 valen 3 y 2 por 2 son 4. 4 por 3 me quedan 12. 12x, ajá. Y por último, las combinaciones n de n, las combinaciones 3 de 3 valen 1 y 2 al cubo es 8. Por lo tanto, x más 2 al cubo, yo lo puedo ver como x cúbica más 6x cuadrada más 12x más 8. ¿Sí? Entonces, ahí está el desarrollo del coeficiente, bueno, de los coeficientes binomiales, en este caso para las combinaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el desarrollo? ¿Cómo sería el desarrollo para, digamos, el binomio al cuadrado, ¿no? O sea, esa parte ahí no la contemplamos, pero si yo tengo, por ejemplo, en este caso vamos a ponerle paréntesis. Si yo tengo x más 2 al cuadrado, ¿qué sería? Bueno, pues yo empezaría con las combinaciones, ¿no? En este caso, serían las combinaciones de cuánto. Aquí tendría lo siguiente, ¿no? Entonces empezaría con las combinaciones 0 de 2, ajá, por el cuadrado del primer término, ¿no? Entonces te quedaría x cuadrada, más las combinaciones, en este caso serían una de 2, ajá, y acuérdate que se disminuye un grado del término, del primer término, sería x, y aparece el segundo término, ¿no? Que en este caso sería 2. Más las combinaciones 2 de 2, ¿no? Entonces ya tengo las combinaciones 0 de 2 más las combinaciones 1 de 2 más las combinaciones 2 de 2 y me quedaría por, esto va a estar multiplicado por 2 al cuadrado, ¿no? Ajá, tengo esa parte y bueno, entonces habíamos dicho otra vez que las combinaciones 0 de n, 0 de 2 valen 1, ¿no? Entonces ahí va a quedar un 1 por x cuadrada, pues me va a quedar el cuadrado del primer término. Luego las combinaciones 1 de n valen n, entonces me quedaría más el doble producto del primero por el segundo. Entonces ahí 2 por 2 me va a quedar, estarás de acuerdo que las combinaciones 1 de 2 valen 2 y por el otro 2, 2 por 2 me queda 4x más, en este caso, las combinaciones 2 de 2 valen 1 porque las combinaciones n de n valen 1 multiplicado por 2 al cuadrado, entonces me queda 4, ¿no? Entonces me queda x cuadrada más 4x más 4, ¿no? Y entonces ese desarrollo es muy importante que te lo aprendas, que está totalmente relacionado con el triángulo de Tartaglia, ¿no? Entonces, ¿de dónde estoy sacando los coeficientes binomiales? Pues los estoy sacando del triángulo de Tartaglia. Ajá, entonces está totalmente relacionado con el triángulo de Pascal y entonces las combinaciones no es otra cosa que los coeficientes binomiales en un desarrollo del binomio de Newton.